Sacaron, No. ¿no? Ok. ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Sí? Bueno, demos la bienvenida a la maestra en psicología, Gaby Lecumberri. Muchas gracias por darnos esta plática, Gaby. ¿Sí? Y el título de la conferencia es Desafiando mi sistema de creencias. No sé si quieras que haya algunas preguntas después. Claro, con mucho gusto. Si quieren, hacemos la conferencia y si alguien tiene alguna pregunta puede decirme, interrumpirme y si no, al final de la conferencia con mucho gusto. Pues bienvenida y muchas gracias, Gaby. No, gracias. Gracias, Gaby. Pues con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Una disculpa por la vez anterior, por causas ajenas a mí tuvimos que posponer. Me cancelaron mi vuelo y justo iba a volar a esa hora. Entonces, pues gracias por entender y gracias por invitarme. Ya muchas de ustedes me conocen, pero me conocen yo creo que desde otro lado. Entonces me encanta estar aquí con ustedes, pues desde mi parte profesional que algunas ya conocen, pero muchas no. La conferencia se llama Desafiando nuestro sistema de creencias y el objetivo un poco es como empezar a identificar aquellas creencias que en ocasiones vamos teniendo y nos vamos creando a lo largo de nuestra vida. De manera inconsciente se van quedando ahí y muchas veces nos detienen para lograr diferentes cosas, ¿no? Nos van deteniendo para hacer más saludables o para ser más exitosos o para ser más abundantes o para ser más felices o para vivir en paz. Entonces la idea es como empezar a cuestionar un poquito todas esas creencias que nos hemos pues comido como pildoritas sin siquiera cuestionarlas y muchas veces ni siquiera es que no las cuestionamos, es que no nos damos cuenta que ahí están. Entonces ese es el objetivo de la plática. Sé que al hablar de creencias, inicialmente todos nos ponemos muy nerviosos, pero no tiene ninguna connotación religiosa la plática, no tiene nada que ver con cuestionar la religión de nadie, va mucho más allá de eso, va mucho más allá, va mucho más a hacer contacto con nuestro interior y a darnos cuenta que hay ahí que a veces nos hace tomar decisiones que nos boicotean el camino. De eso se trata. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que puedan, para que podamos ver la presentación. Ahí ya están viendo, ¿la verdad? Sí, sí, Gaby. Sí, Gaby, ya. Entonces, pues vamos a empezar. Bien, un poco les voy a platicar en qué se sustenta esto que les voy a platicar, esto que les voy a decir. Tiene su base en la idea de la psicología sistémica, de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, de la biodecodificación creada por Christian Fletcher y de la programación neurolingüística y un curso de milagros. Entonces, todas esas bases sustentan lo que hoy voy a decir, nada es de mi autoría, ¿no? Todo tiene como una base de corrientes diferentes, pero que todas confluyen en la misma idea de que nuestra mente crea nuestra realidad. Con eso vamos a partir, que nuestra mente crea nuestra realidad. Y entonces vamos a empezar con esta idea, ¿no? Cuando me preguntan quién soy yo, ya de entrada para responder la pregunta empezamos a generar ciertas etiquetas, ¿no? Si yo les preguntara a cada una de ustedes, traten de en silencio responder a esta pregunta de quién soy yo. Y se van a dar cuenta de que cuando estoy creando mi personalidad o a lo largo de toda mi historia, hay muchas etiquetas de quién soy yo, ¿no? Primero, pues soy parte de una familia. Y entonces muchas veces esa familia tiene ya creencias en el inconsciente colectivo familiar que me condicionan a ciertas cosas, ¿no? Yo soy Lecumberri, Sardina, y todos los Lecumberri somos de alguna manera y todos los Sardinas somos de otra manera, y entonces resulta que yo para pertenecer tengo que ser pues como los Lecumberri y los Sardina un poco, y entonces ya soy así de entrada, ya desde que nací voy cargando como en mi ADN del inconsciente, ya voy cargando creencias familiares, ¿no? Yo tenía un pequeño alumno de 6 años y era la persona más enojada de esa edad que yo he conocido jamás, ¿no? Y entonces yo le decía, Alex, ¿por qué siempre estás muy enojado? Y él me decía, bueno, porque yo soy un Valenzuela y los Valenzuelas somos enojados. Y entonces yo decía, bueno,
o sea, ¿cómo se va a dar permiso de ser feliz ese pequeño ser cuando para pertenecer a los Valenzuela tiene que estar enojado? Y entonces ya a hoy yo le decía, ¿tú sabes que tú puedes estar feliz y además seguir siendo Valenzuela? Y él decía, no, eso no es posible. Y entonces, pues imagínense, ¿no? Ya desde tan chiquito, condicionado a que la felicidad sale muy cara, porque implica perder tu sentido de pertenencia. Entonces, bueno, este es un caso muy extremo, pero si lo pensamos en un tema más coloquial, en realidad todos tenemos en nuestro inconsciente colectivo familiar, pues algunas cosas ya establecidas que difícilmente cuestionamos. Luego también, parte de quién soy yo es mi religión. Y entonces, desde que nazco, nadie me pregunta si quiero ser católico, judío, protestante, budista, ateo, solo soy. Y entonces, muchas de estas creencias, nuevamente, no me las cuestiono, ahí están, es parte de lo que soy y así está, ¿no? También donde nazco, ¿no? Si soy mexicano, si soy español, si soy francés, eso ya lleva de por sí como toda una idea, ¿no? Como todo un, si quieren, estereotipo, pero también es una parte de mi personalidad que es como muy importante. Luego está el género, ¿no? Si soy mujer, si soy hombre y la sociedad en la que vivo de acuerdo a ese género. Hoy además hay un montón de cosas respecto al género en las que no me voy a meter porque no son relevantes para este punto, pero ya se vuelve como mucho más confuso. Y bueno, si soy mujer y soy mujer en una sociedad medio machista, pues ya me va generando ahí algunas creencias, ¿no? Si soy un hombre en una sociedad machista, lo mismo, yo ya tengo como cierto estereotipo y rol que tengo que cumplir sí o sí, porque eso se espera de mí como hombre, como mujer. Entonces, pues eso también es parte de lo que soy, sin siquiera empezar a crecer, ¿no? Luego ya empiezo a crecer, todo eso viene conmigo desde que nazco, está en mi ADN ya, como parte de mí. Pero luego viene también como las vivencias que yo voy teniendo y además el proyecto sentido de mis papás. ¿Por qué nací? O sea, ¿qué buscaban mis papás cuando nací? Porque a veces buscaron otro hijo para reconciliar a la pareja. Y entonces lo que yo cargo en mis creencias es que yo tengo la obligación o tengo la responsabilidad de unir lo que no se puede unir necesariamente. O mis papás tuvieron un hijo para que heredara el negocio familiar. Y entonces dentro de mi sistema de creencias ya está en que yo no puedo decidir a qué me voy a dedicar, porque yo nací para ser el heredero del señor Gómez Urrutia o como sea. Y entonces me voy llenando, ¿no?, de estas expectativas que ni siquiera son mías. Luego también está pues el tema de la educación, ¿no? Me van educando de cierta manera y la educación tiene que ver con el país en el que vivo también, ¿no? La nacionalidad del país en el que vivo tiene una cierta forma de educación, algo que me quiere ir generando y para lo que nos van entrenando de alguna manera, ¿no? Las tradiciones, por supuesto, ¿no?, que son una maravilla, pero muchas veces también nos van llenando de creencias que nunca cuestionamos. Y por supuesto lo que yo percibo con mis sentidos, ¿no?, lo que me recibo del mundo exterior y que además todos lo recibimos igual, pero no todos lo percibimos igual. Es decir, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo huelo, depende un montón de mis vivencias, depende un montón de mis ideas y de lo que yo creo. Si yo huelo a sopa de fideos, pues a lo mejor yo pienso en casa de mi abuela, ¿no? O yo pienso en el cariño de mi mamá, pero alguien más a lo mejor huele sopa de fideos y se acuerda del internado y entonces lo que genera en esa persona pues es completamente diferente a lo que genera en mí. Y todo eso se va metiendo en mi inconsciente, todo eso se va guardando y me lleva a las decisiones que voy a tomar pues después, ¿no? Entonces, pero surge una pregunta entonces, ¿no? ¿Por qué quiero desafiar mi sistema de creencias si gracias al sistema de creencias he sobrevivido hasta hoy? Es decir, lo que hoy soy depende de mi sistema de creencias. Lo que yo hoy pertenezco, sobrevivo, he hecho a lo largo de mi vida, pues tiene que ver con mi sistema de creencias. Entonces, ¿para qué querría yo cuestionarlo? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Traten de pensar ustedes, ¿para qué querrían cuestionar su sistema de creencias?
y vamos a empezar primero a pensar, a identificar cómo es que se genera una creencia, ¿no? ¿Cómo es que se genera? Bueno, pues lo primero que pasa es que surge una experiencia, ¿no? Y esta experiencia puede ser cualquier cosa, puede ser un accidente, puede ser que alguien me miente, o que alguien me grita, o que mi mamá me da un manazo, o que estoy en una junta y se empiezan a discutir ya de forma acalorada, o alguien me engañó, cualquier experiencia, ¿no? Y aunada a esa experiencia, inmediatamente viene un juicio, ¿no? Y ese juicio, traten ustedes de pensar en su memoria alguna experiencia que hayan tenido. Y ya que la tengan, entonces inmediatamente ¿qué juicio le dan? Y normalmente el juicio va en torno a esto. Esto no debería pasar. Esto no debería ser así. Esta persona es un desgraciado. No sé, es incorrecto. Hago un juicio, pero ese juicio está en base a lo que yo creo. No es un juicio universal, porque si fuera un juicio universal, a ti y a mí nos enojarían las mismas cosas, nos entristecerían las mismas cosas, y no siempre es así, nos asustarían las mismas cosas, y no siempre es así. El juicio tiene que ver con mi historia, siempre. Entonces hago un juicio de esto, no debería ser así, y entonces le pongo una etiqueta. Esto es una peladez, esto es una tragedia, esta persona es un delincuente, o es un idiota, o es, etcétera, ¿no? Yo hago mi etiqueta y se la pongo sin cuestionar absolutamente nada. Y entonces eso va generando un sistema de creencias. Cuando a mí me mienten, está mal que me mientan, el que me miente es un desgraciado, y por lo tanto, empiezo a generalizar, ¿no? Y empiezo a hacer como mi propio sistema de creencias. Y entonces eso me sirve para interpretar futuras experiencias. Claro, él me miente, es un desgraciado, el otro me miente, todos los hombres mienten. Y hago mi sistema, ¿no? Mi interpretación futura, y la próxima vez que yo me quiera relacionar con un hombre o con una mujer o con un político o con un lo que sea, yo ya tengo mi idea preestablecida de todos los hombres hacen esto, todos los políticos hacen esto, y la realidad es que todo vino de una experiencia personal, de un juicio personal, de una etiqueta personal, de un sistema de creencias personal. Entonces, ¿es real o no es real? Esa sería como la pregunta que me gustaría que se hicieran un poco en su cerebro. ¿Es real esto que pasó? Y entonces, pues la respuesta es que no es real. Tú tienes la posibilidad de significar tus experiencias. La realidad para ti es lo que tu mente percibe, y tú puedes cambiar esa realidad. Esa es la buena noticia, que tú tienes ese poder interior, la posibilidad de que la experiencia que hayas vivido le des un significado completamente diferente. Y entonces puedes generar un sistema de creencias que sea más útil. ¿Más útil para qué? Pues más útil para ser exitoso, más útil para ser abundante, más útil para ser saludable, más útil para vivir en paz, más útil para ser feliz. De eso se trata. Hay 5 maneras normalmente en las que adoptamos estas creencias limitantes, y les llamamos limitantes porque nos impiden llegar a la paz, nos impiden generar abundancia, nos impiden, por eso son limitantes. Y normalmente una es el condicionamiento infantil, ¿no? Los mamíferos humanos, a diferencia de los otros mamíferos, no nacemos preparados para la vida, ¿no? Cualquier otro mamífero nace y en muy poquito tiempo está listo para ser independiente. Pero el cachorro humano no es así. El cachorro humano tiene mucho más que aprender antes de poder ser independiente, y nos toma un montón de tiempo. Pero entonces vamos creciendo y vamos sobreviviendo gracias a los cuidados que recibimos, ¿no? Somos como aprendices excepcionales, aprendemos de una manera espectacular. La cosa es que quien nos enseña también tiene su sistema de creencias limitante, y entonces pues vamos creciendo en este sistema de creencias de la familia con sus limitaciones. Hay estas figuras de autoridad que nuevamente pues yo las necesito porque son como mi rol a seguir o como mi papel a seguir, pero pues igual tienen sus fallas, ¿no? Igual tienen su sistema de creencias limitante, igual tienen sus historias, igual han hecho sus propias interpretaciones.
todo esto tengo de repente ciertas inseguridades que me llevan también a hacer como que las experiencias sean interpretadas de una manera menos favorable. Y luego, el número 4, todos tenemos como esta necesidad de reconocimiento y pertenencia. Somos seres sociales y queremos pertenecer. Y muchas veces para pertenecer requerimos adoptar esa creencia que me dieron. No me queda de otra, porque si no soy como excluido del clan y el precio es muy alto. Y entonces vamos creciendo con pues con estas creencias, ¿no? Y luego pues también porque esta prueba social de pues así ha sido siempre, ¿por qué hoy iba a cambiar? Si así me lo enseñó mi mamá y mi abuelita y mi bisabuelita y ha funcionado, ¿no? ¿Para qué lo iba yo a cambiar? Entonces, estas son las maneras de cómo ir adaptando las creencias limitantes. Pero la realidad es que muchas veces estas creencias sí nos llevan al sufrimiento, aunque haya sido así siempre. Aunque mi mamá lo hizo y mi abuelita lo hizo y mi bisabuelita lo hizo y les funcionó, pues no necesariamente les permitió estar en paz. Entonces, el tema de cuestionar es llevarnos ahorita a decir, ¿qué podría cambiar de esas creencias? ¿Cuál me funcionaría mejor? ¿Cómo las podría adaptar de una manera diferente para vivir más en paz, para pelear un poco menos? Yo creo que en este mundo hoy lo que hace falta es mucha más gente que viva en paz para que tengamos muchos menos conflictos, porque ya hay bastantes allá afuera. Entonces, como generarnos los nuestros propios, pues es como, no hay necesidad, como que podríamos ser mucho más felices, ¿no? Ahí cuentan esta historia del señor, ¿no? Que se le va camino al trabajo y se le poncha la llanta en el camino y entonces no trae una de repuesto y entonces, bueno, pues se le hace tarde, se ensucia el traje y llega tarde a su trabajo y entonces lo recibe la secretaria. Señor Gómez, ¿cómo está usted? Pues, ¿cómo voy a estar? Súper mal, se me ponchó la llanta y además me ensucié el traje y no traía una de repuesto y entonces todo esto pasó, ¿no? Ay, qué barbaridad, señor. Bueno, y luego al rato viene el contador y señor Gómez, ¿cómo está usted? Pues, ¿cómo voy a estar? Súper mal. Y entonces vuelve a contar toda esta historia. Y lo mismo cuando llega a su casa y la esposa lo recibe. Juan, ¿cómo te encuentras hoy? Pues, ¿cómo voy a estar? Súper mal. Y entonces este señor, la pregunta es, ¿esa experiencia la vivió una o 1000 veces? Y entonces, una experiencia que podía haber sido, bueno, pues que ya, hoy pasó así, toca cambiar la llanta, ya llego, me relajo, me enjuago y entonces trato de ver qué aprendí de esta experiencia, qué puedo hacer diferente, la próxima vez reviso mi coche para que, entonces aprendo de la experiencia en lugar de revivirla una y otra vez para ser completamente infeliz porque en la mañana se me ponchó la llanta. Pero esta misma situación sucede con muchas otras cosas. Es que cuando yo era chiquita, mi papá, no sé, hizo tantas cosas y entonces hoy tengo 60 años y sigo en el rencor de cuando yo era chiquita. Y nos pasa a todos que nos cuesta mucho trabajo como dejar ir o resignificar la historia que tuvimos cada uno de nosotros, dolorosa o no dolorosa, unas más que otras sin duda, pues no puede cambiar. Es así, la historia así fue. Y Bert Hellinger siempre dice, así como fue, fue perfecto. ¿Por qué fue perfecto? Porque era lo que el sistema necesitaba, porque era el aprendizaje que yo necesitaba para trascender, para ser mejor persona, para ser más sabio, para ser más despierto. Y aunque yo difiriera de Hellinger y dijera, no, no fue perfecto, es igual, así fue. Y eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es cómo lo veo yo. Es cuánto tiempo más le voy a dedicar todo mi sufrimiento a ese acontecimiento que sucedió hace 5, 10, 15 o 20 años. Entonces, bueno, de eso se trata un poco. Les voy a poner unos pequeños videitos para que podamos... Here's some money. What do we got here? Bien,
Hasta ahí les voy a pedir que traten de ir imaginando qué pasó en esas 2 escenas que les puse. Les voy a poner otras 2 escenas y hagan su propia conclusión de qué pasó en las escenas. That killed him. Look at the cute dog. Bien, si ya tienen pensado qué pasó en esas escenas, ya hicieron su propia historia en su cabeza, porque ahora les voy a poner lo que en realidad pasó. That killed him. All the boys are calling crazy girl. I hope she sings this tonight. I know. Hey, Dad, pull over. We need gum. What? Oh, honey? Here's some money. What do we got here? Hello. Patient has a fractured fibula. Given him a mild sedative. So he could be able to go in tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Paging Dr. Palm. Look at the cute dog. Entonces, la pregunta un poco sería, ¿cuántos de ustedes hicieron un juicio teniendo una parte de la historia, solo una parte de la historia? Hicieron un juicio y rápidamente ya tenían esto, es que asco, qué horror, cómo se les ocurre el Señor. Y ahora vamos a tratar de traspasarlo a nuestra vida de todos los días. ¿Cuántas veces hacemos eso al día? Seguramente 1,000,000. Porque a veces se nos mete alguien en la fila, porque a veces, y ya hacemos toda una historia en nuestra cabeza, un juicio, una etiqueta, una creencia, y no sabemos lo que pasa del otro lado. Nunca tenemos la historia completa. Nunca tenemos todas las versiones. Siempre tenemos una, cuando mucho 2, pero somos súper prestos a hacer un juicio apresurado de lo que el otro debería de hacer, de lo que el otro no debería de hacer, de lo desgraciado que es aquel que está haciendo lo que hace. Y entonces la invitación es un poquito a ampliar la mirada, a darnos cuenta que nunca tenemos toda la historia. No sabemos lo que pasó del otro lado. Entonces, paremos antes de hacer todos estos juicios apresurados, todas estas historias en nuestra cabeza. Paremos y démonos cuenta que detrás de eso seguramente hay una historia que yo no conozco. Y entonces voy a estar mucho más en paz porque es mucho más pacífico pensar que el otro está haciendo lo que hace porque tiene una historia, porque tiene un miedo, porque tiene un enojo, porque tiene una razón para hacerlo, que estar todo el tiempo diciendo eso no debería de pasar, eso no debería de ser así, esta persona no debería de actuar de esta manera. Nos genera mucha inquietud, nos genera mucha infelicidad. Entonces, un poco la invitación es a darnos cuenta que todo el tiempo constantemente hacemos juicios de valor basados en nuestra propia historia y no en la historia de lo que en realidad está sucediendo. Cada cabeza es un mundo, cada historia es una realidad distinta que yo no conozco. Y bueno, un poco lo que
yo voy a tratar de hacer es que en su cabeza rápidamente identifiquen como todos estos pensamientos en el día que alimentan mi mente. ¿Qué pienso todos los días? Así me levanto y lo primero que pienso es, oh, qué flojera levantarme temprano. Y ahora tengo que ir a la junta de la federación. Qué horror. Y ahora tengo que ir a mi clase de no sé qué. Y ahora tengo que ir. O me levanto y digo, wow, qué bien, tengo esta federación de hermanas, ¿no? Con la que me puedo reunir, de grandes amigas, de una familia, y me encanta verlas. Y ¿qué pensamientos van alimentando todo el tiempo mi día? O me levanto y digo, oh, me duele todo, estoy cansada. No sé. O me levanto y digo, maravilla, gracias Dios mío, hoy vivo un día más y lo voy a vivir con todo y lo voy a... ¿No? Trate de identificar cada una en su mente, cada una en su mente, qué pensamientos alimentan. Y cuando se equivocan, ¿qué se dicen? Es que soy una tarada, es que soy una inútil, es que esto no me sale, yo ya no estoy para la tecnología o yo ya no estoy para tal. O se dicen, ay, mira, no me salió, tengo una nueva oportunidad para aprender. Vamos a buscar quién me puede enseñar. ¿Qué se dicen? La pregunta es ¿qué se dicen? Yo no voy a preguntar aquí ni voy a hacer juicios, por supuesto, pero piensen si eso que se dicen, esas frases que se repiten todos los días, son frases útiles. O si nada más están alimentando su sistema de creencias y desvalorizándolas. Una invitación, solo piensen. Esta frase dice, lo que buscamos es trascender las creencias individuales, familiares y culturales con la idea de lograr la libertad emocional. ¿Qué de lo que me enseñaron de chiquita todavía me es útil? ¿O voy a seguir culpando a mis papás por lo que me enseñaron y yo vengo cargando? Hay un punto en la vida y yo siempre he considerado que es como alrededor de los 17, me parece a mí que ya 18 para ponerlo legalmente, en que ya mis papás hicieron lo que estaba de su parte hacer y hoy me toca y después me toca a mí. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces me siento a pensar qué de lo que me enseñaron todavía me resulta útil? ¿Qué de lo que me enseñaron me lleva a avanzar, a ser feliz, a vivir en paz? ¿Y qué de lo que me enseñaron no? Y la otra pregunta sería, ¿y tengo el valor de descartar lo que me enseñaron y que ya no me sirve? Normalmente no. Normalmente no, porque estamos llenos de miedo, porque necesitamos pertenecer, porque no importa cuántos años tengamos, necesitamos la aprobación de mamá y papá. Nuestros pensamientos tienen la capacidad de transformar la energía en materia y la materia en energía. La física cuántica tiene comprobado que lo que yo pienso se vuelve realidad. Hay una teoría de la física cuántica que es como la fuerza del observador. Yo no soy muy buena para esto de la física cuántica, pero sí han comprobado los grandes científicos, no de la física tradicional, sino de la física cuántica, han comprobado que el observador tiene un poder en lo que sucede del otro lado. Y entonces, si yo soy el observador, yo tengo todo el poder para cambiar lo que está pasando del otro lado. ¿Se imaginan qué maravilla que lo que yo vea enfrente, yo tenga el poder de cambiarlo? Y lo tengo con mi propio pensamiento, porque lo que yo estoy viendo, yo lo estoy enjuiciando y yo lo estoy conociendo por medio de mi historia y de mi sistema de creencias. Entonces, yo tengo la posibilidad, pero la pregunta entonces es, ¿quién elige? ¿Elige mi mente consciente, que es este pedacito por arriba del iceberg? ¿O elige mi mente consciente, que es donde tengo guardado todos estos Choco Crispies que me fueron metiendo desde que yo era muy chiquita? Es más, desde antes de nacer ya traía varios. Y todas estas creencias que se fueron gestando con mis miedos, con mis enojos, con mis tristezas, con mis inseguridades, con mi historia familiar y que muchas veces ni siquiera sé que están ahí, pero en el 90% de las veces es mi inconsciente el que me dice cómo comportarme. Y entonces estoy como en piloto automático, en modo zombie, ¿no? Voy por la vida reaccionando a las cosas sin darme cuenta por qué reacciono así, por qué me enoja tanto, por qué me entristece tanto. Algo que al de junto pues pareciera no importarle tanto, pero a mí me pone fúrica.
A mí me bota el tapón, como dicen por ahí. Entonces, la pregunta es, ¿a quién voy a permitirle elegir? ¿A mi mente consciente? ¿A mi poder ejecutivo? ¿A mi poder de decidir? ¿O a mi mente inconsciente que tiene guardado todo eso? Y el inconsciente tiene además unas características muy interesantes, y eso está comprobadísimo. El inconsciente es atemporal, es decir, no distingue entre el presente, el pasado y el futuro. Y entonces, si yo hoy, fíjense bien lo que les voy a decir, si yo hoy pienso en una situación que hace 10 años me hizo enojar, hoy me vuelvo a enojar. Porque mi inconsciente no distingue que eso ya pasó hace mucho tiempo. Lo vuelve a sentir, lo vuelve a generar y me vuelve a generar la misma emoción otra vez, una y otra vez. Es atemporal. Pero además para el inconsciente el otro no existe. Entonces, cuando yo digo él es un idiota y mi inconsciente no reconoce que existe un él, ¿quién creen que es el idiota? Lo dejo ahí yo no voy a decir nada. Pero la realidad es que el inconsciente no distingue entre tú y yo. Lo que veo en ti, y esto no les va a gustar, pero así es la cosa, lo que veo en ti es mío, completamente mío. Y entonces si yo estoy viendo en ti que eres un prepotente, cuidado, ¿no? La otra cosa que tiene el inconsciente es que no reconoce entre la realidad y la ilusión. Todo es real, para el inconsciente todo es real. Y entonces la buena noticia es que yo puedo, cambiando mis pensamientos, crear una nueva realidad. Si yo lo creo con mi mente, lo creo en el mundo, cambio la realidad. Y por otro, el inconsciente es completamente inocente, no reconoce entre bien y mal, solo es así. El que hace juicio soy yo después. Y entonces, la pregunta nuevamente es, ¿a quién van a dejar que elija que tome sus decisiones más importantes? A su mente consciente que les permite traer al pensamiento o a su mente inconsciente. Y la noticia es que en el 90% de los casos el que elige es la mente inconsciente. Por eso la invitación a echarnos un clavado en el inconsciente a ver qué creencias hay ahí que me llevan a elegir una u otra cosa. De eso se trata un poco esto. Maneja tu mente, dice, porque tus pensamientos controlan tu vida. Y es verdad, si yo creo que esto no va a salir, no va a salir. Si yo creo que a ustedes no les va a gustar mi plática, no les va a gustar. Si yo creo que este señor me va a engañar, me va a engañar. Sin duda, porque en esa frecuencia vibro, porque eso es lo que yo voy generando por la vida. En cambio, si yo estoy segura de lo que vengo a hablarles y sé que lo van a disfrutar como lo disfruto yo cada vez que lo estudio o cada vez que lo platico, pues lo voy a hacer con esta pasión y con esta idea y estoy segura que lo van a disfrutar. Pero si yo vengo con, ay, quién sabe si les guste, porque tal vez, y entonces lo que yo vibro, lo que yo genero, pues obviamente, pues va a ser eso, ¿no? Y entonces, lo que mis pensamientos controlan mi vida. ¿Qué están pensando cada día? Esa sería la pregunta. ¿Lo que estoy pensando me es útil? ¿Me ayuda? ¿O nada más me va llenando y como va haciendo crecer este sistema de creencias? Realmente todas las mañanas cuando me equivoco o cuando con la tecnología, yo pongo la tecnología porque sé que a ustedes les cuesta un poquín de trabajo, pero yo las oigo porque, a ver, más de una he ayudado a lo largo de este camino en la tecnología y las oigo decirse cosas horrorosas se dicen. Y entonces la pregunta es, ¿realmente soy una tarada que ya no puedo con? ¿O realmente he roto lo inimaginable en barreras porque nunca en mi vida pensé que iba a estar escuchando una conferencia por Zoom? Y hoy soy capaz de lograrlo. Entonces la pregunta es, ¿qué te dices a ti? ¿Qué te dices? Porque hoy no pude prender el micrófono, porque no pude lo que sea. ¿Qué te dices? ¿Es útil lo que te dices? ¿O no alcanzas a darte cuenta de los alcances que tienes hoy como persona, de lo que has logrado como persona? Solo pongan como ejemplo la pandemia. ¿Cuántas de ustedes se imaginaban tener su junta virtual? ¿Cuántas de ustedes se imaginaban poder hacer todo lo que hoy hacen?
Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces más se van a estar hablando así de feo? ¿Me cuesta más trabajo? Ok, ¿qué necesito hacer? Aprender un poco más, ser más paciente, hablarle a la persona indicada, no sé, ustedes decidan. Pero, ¿es realmente una piedra en mi camino o es una oportunidad de aprendizaje? Depende de cómo lo veo, es como lo que en realidad va a ser. Y lo que va a ir generando nuevas creencias en mí. ¿Soy una inútil? ¿O soy tan habilidosa que estoy logrando cosas que nunca me imaginé? A veces me cuesta trabajo, sin duda. A todos nos cuesta. Todos hay cosas que nos cuestan más trabajo, pero ¿qué me digo todos los días? ¿Qué pensamientos, qué frases me digo? ¿Son útiles? Yo oigo a muchas y no siempre son tan útiles. Entonces, a lo mejor es momento de reflexionar y cambiar lo que me digo a mí mismo para generar nuevas cosas. Entonces, aquí existen dos formas de ver el mundo. Desde la victimización, ¿no? La victimización donde hay dualidad, es decir, hay tú y yo, y tú eres un desgraciado, punto, y se acabó, ¿no? Porque pongo afuera la causa de lo que vivo, es tu culpa. Si tú no me hubieras hablado feo, yo no me hubiera enojado. Entonces, hay culpabilidad, hay castigo, hay miedo, hay parálisis, ¿no? Es que a mí, no, la verdad es que yo tengo muy mala suerte, es que mi destino está ya, ¿no? Y entonces, desde la victimización, pongo en el afuera la responsabilidad de lo que me pasa. Y claro, tiene sus ventajas ser víctima, siempre. La victimez tiene ganancias secundarias, sin duda. Porque entonces además es tu culpa, que yo me equivoque es culpa tuya, que yo me caiga es culpa de la banqueta que está chueca, todo es culpa de alguien más y entonces es muy cómodo, ¿verdad? Pero no, entonces cuando me hago cargo, cuando me responsabilizo de lo que yo me toca hacer. La otra forma de ver el mundo es desde la responsabilidad, donde soy inocente con conciencia. ¿Qué quiere decir que soy inocente con conciencia? Quiere decir que no soy culpable de nada, hago lo que puedo con lo que tengo. Solo soy responsable, no culpable, porque además la culpabilidad desde la connotación religiosa asume inmediatamente que soy pecador. Pero la realidad es que no, la realidad es que cada quien va tomando las decisiones que puede con lo que tiene en ese momento. Entonces, para verlo desde la responsabilidad, tengo que asumirme como inocente. A lo mejor me equivoqué cuando tenía 15 años, tomé una decisión que hoy no hubiera tomado. Seguramente sí, pero hoy la edad que tengo y la experiencia que tengo, la tengo porque en ese momento tomé esa decisión. En ese momento no había otra decisión que tomar porque el miedo, la inconsciencia, la situación me llevó a tomarla así. Entonces, ¿durante cuántos años me voy a flagelar por una mala decisión? O ya me hago responsable y digo, sí, tomé esa decisión, aprendí mucho, crecí mucho, hoy no la volvería a tomar, pero asumo que en ese momento no había otra opción. Respeto los límites del otro, es decir, yo tengo mi historia, tú tienes la tuya y cada quien lo suyo, ¿no? Y entonces genero libertad, genero amor, genero abundancia. Entonces la pregunta es ¿desde dónde ven ustedes su mundo? ¿Desde la victimización o desde la responsabilidad? Si lo ven desde la victimización, seguramente es porque les ha traído ganancias muy importantes. Siempre es muy cómodo ser víctima porque entonces todos me ayudan, todos me cuidan, ¿no? Pero entonces nunca soy responsable de lo mío. Siempre va a ser lo que me pase en la vida, siempre va a estar pues al azar un poco, ¿no? O lo veo desde la responsabilidad y yo me hago cargo. La invitación sería a que todos pudiéramos verlo desde la responsabilidad. Y algunas de ustedes me dirán, ay, ¿ya ahorita qué? Yo claro que soy responsable, pues si ya tengo edad para ser responsable. Sí, pero les extrañaría saber que hay gente de 90 que nunca se hizo responsable, ¿eh? O sea, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con hacerse presente en el aquí y en el ahora y decir, ok, ¿qué quiero de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a generar para mí? Hoy, mañana, todos los días, ¿qué voy a generar? Me hago responsable. Entiendo que no es de la afuera lo que me pasa, es mío. Algo tengo que aprender, algo estoy pidiéndole al universo, algo. Entonces, pues la invitación es a vivir desde la responsabilidad.
O sea, hay una frase que dice, si no te gusta lo que cosechas, empieza a cambiar lo que siembras, ¿no? Entonces, si con algo no estoy contenta, hay que revisar qué estoy sembrando, qué estoy diciendo, qué estoy haciendo todos los días para ver qué de eso puedo cambiar para estar un poco más feliz, para cosechar un poco más lo que yo quiero cosechar. Entonces, bueno, ya hablamos de las víctimas que hacen, todo el tiempo repiten los mismos errores, buscan culpables afuera, ven los errores como fracasos, ¿no? En lugar de como oportunidades, inventan excusas. Claro, es que yo tengo muy mala suerte. Claro, es que a mí todo el mundo me ve la cara. Piensan que su destino depende de las circunstancias, se autoimponen limitaciones, se quejan todo el tiempo. Si ustedes oyen una persona, oye, ¿cómo estás? Pues mal, porque fíjate que... Víctima, segura, aléjense y cuéntenselo a quien más confianza le tenga. Y todo el tiempo se justifican. No, es que no fue mi culpa, es que yo no quería, pero pues así se dio y corran rapidísimo. Está la culpa, ¿no? Entonces, la culpa va de esta idea de que somos pecadores, pero pues no somos. Hay que tratar de estas creencias que yo les decía, cuáles me funcionan y cuáles ya no me funcionan. La idea del yo pecador ya no funciona. Es obsoleta, por completo obsoleta. Entonces, incluso cuando vayan a la misa y yo por mi culpa, fíjense cómo traten de hacer consciente qué tanto, o sea, realmente es por mi culpa, todo por mi culpa. O sea, no me voy a meter en temas religiosos, pero hay cosas que sí vale la pena cuestionar. Y una es la culpa. No somos culpables, somos responsables de haber tomado una decisión en un momento dado, nada más. Y entonces, con eso podemos como liberarnos de una carga terrible que nos pesa aquí en los hombros y entonces empezar a ver la vida desde otro momento. Bueno, ya tomé esa decisión y en serio necesito pagar por ella el resto de la eternidad. Pues no, en ese momento no había de otra. Ahora, también pasa que proyecto y entonces pongo en el afuera la responsabilidad de todo lo que pasa. Creo que el otro tiene la culpa de lo que me sucede, creo que el otro me produce dolor y el otro me produce felicidad y creo que la paz mía depende de otras personas. Y entonces imagínense, yo siempre les digo a mis hijas, imagínate que le das a otro el poder de generar tu felicidad. ¿En serio están dispuestos a poner en manos de otro su felicidad? ¿En serio depende de alguien más su felicidad y su paz? Claro que no. Si el otro con el que vivo me genera mucha incertidumbre, me genera mucha enojo, pero yo decidí estar ahí. Entonces no es culpa de él o de ella ¿no? Si el vecino, ahí estoy yo. Si yo no decido moverme, no puedo echarle la culpa al otro. Pero es que no tengo opción. Siempre hay opción. Siempre hay opción. Entonces, y si yo decido que no me muevo, entonces dejo de culpar al otro. Asumo que parte de la decisión que tomo de quedarme con esta persona, amigo, llámenle pareja, llámenle hijos, papás, llámenle como quieran. Si yo decido quedarme, aun y cuando me produce infelicidad, entonces me hago responsable de mi decisión. Pero no puedo culpar al otro. El otro es como es y yo ya lo sabía. No, yo ya lo sabía. Entonces, la invitación es, hagámonos cargo. Y entonces, si yo decido permanecer, pues mejor decido permanecer en paz, conociendo al otro y amando al otro como es, así, completo, con sus pros y sus contras, como el otro me ama a mí, igual, así como soy. Porque si yo voy por la vida pretendiendo cambiar al otro, entonces no lo amo. Porque yo no puedo amar a alguien que quiero que sea diferente. Entonces estoy amando una utopía. Estoy amando mi idea de lo que debería de ser el otro, pero el otro no tiene por qué cumplir mis expectativas. Entonces, bueno, pues así la cosa. Pero si vivo desde la responsabilidad, entonces aprendo de cada error.
En lugar de verlo como un fracaso, lo veo como una oportunidad de aprender. Hoy no me salió, pero si mañana lo apunto los pasos, seguro me sale mejor. O si mañana cambio la estrategia, me sale un poco mejor. Veo entonces el fracaso como una posibilidad de aprendizaje y desafío las reglas establecidas. Cuestiono lo que hay para crear mi propio camino. No importa la edad que tengo, siempre tengo edad perfecta para desafiar mis creencias y decir, ¿realmente eso es así? Así como me enseñaron. Ay, quién sabe, no me hace tanto sentido. Igual y lo puedo ver desde otro punto de vista. Igual puedo flexibilizar algunas cosas. Tiene una actitud positiva, persevera, no se rinde. Soy la causa, yo, lo que me pasa es mi responsabilidad, nada más mía, de nadie más. Y creo mi propia existencia, creo mi propio destino. Y entonces todo es una oportunidad para asumir, perdonar y aprender. Es bien importante. Y perdonar, siempre perdonar, también vamos a quitarle la connotación religiosa, porque no perdono desde la idea de que el otro es culpable. Perdono desde mi falsa creencia que yo tuve o mi falsa expectativa. Perdono desde la idea de que él tiene una historia que yo no conozco y que sé que lo que hizo, lo hizo con una intención positiva, aunque no me fascinó cómo se dio el resultado. Perdono desde ese punto, no desde la idea de tú eres culpable y yo benevolente y te voy a perdonar. Entonces, la responsabilidad me lleva a cambiar las creencias que quiero cambiar y aceptar las que no he cambiado. Siempre va a haber una que no he cambiado porque me da pánico, porque no me atrevo, porque no la he identificado tal vez. Siempre hay una. Pero la acepto, está bien, sigo teniendo esta creencia en mi vida y ahorita pues así voy a vivir. Eventualmente la cambiaré o no la cambiaré, pero es mi decisión. Y eso es vivir desde la responsabilidad. Volvernos un yo creador, en donde todo es mi responsabilidad, donde lo que sucede en la vida tiene un sentido propio, tiene un para qué me pasó esto. La víctima dice, ay, ¿por qué a mí siempre me pasa esto? El creador dice, ¿para qué? ¿Qué tenía que aprender? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito cambiar con esta experiencia que hoy me está pasando? Y entonces puedo ver, la forma de ver y entender el mundo va a ser como muy diferente. Les voy a poner otro pequeño videíto. Pongan muchísima atención, toda su atención, ¿ok? ¿Ahí pueden ver el video? Sí, sí. Sí, Gaby. Entonces, la pregunta sería, ¿quién vio la silla completamente al revés? Levanten la mano quien la vio al revés. ¿Sí se dan cuenta cómo la percepción que yo tengo no necesariamente es la realidad? ¿Sí se dan cuenta como en algo tan sencillo como eso, lo que yo vi no era la realidad y lo que vio el de junto tampoco? Entonces, ¿qué es la realidad? ¿No? Esa sería como una pregunta bien interesante. La realidad no existe, la realidad la voy creando yo, con mi percepción, con lo que yo veo, con lo que yo interpreto de lo que veo, pero lo que yo interpreto tiene que ver con mi historia. Entonces, si yo analizo mi historia y me doy cuenta de dónde está mi enojo, dónde está mi tristeza, dónde está mi miedo, puedo aprender a verlos desde otro punto de vista, puedo aprender a verlo diferente. Entonces, esa es la invitación de esta pequeña plática, ¿no? Hay unas premisas, unos puntos que si solo se quedan con esto estamos buenas. La primera es, lo que veo en el otro es lo que pienso de mí. Ay, qué mal suena eso, pero es así. Si yo veo en el otro que es a lo mejor un irresponsable, voy a pensar dos cosas. Y sí o sí, estas son las únicas dos posibles. O
yo soy un irresponsable también y no lo quiero ver, o a veces quisiera ser un poco irresponsable y no me atrevo. Entonces, cuando vean a otra persona y les genere un juicio inmediato de este es un lo que sea, frenen y digan, ¿y yo qué soy? Es un mentiroso. Ok, ¿en qué parte de mi vida estoy mintiendo yo que no me estoy dando cuenta? Cuando estoy a veces engañando al otro de quién quiero ser y no soy y no me doy cuenta. Entonces, cuando voy a hacer un juicio hay que tener mucho cuidado porque todo juicio es una confesión. Siempre. Está cargado de mi historia personal y es una confesión. En eso que hace el otro, yo quiero hacerlo, pero no puedo, entonces me enojo, que es lo que les decía. Siempre tomamos la mejor decisión en el estado de conciencia que tenemos en ese momento. Lo que les decía, no podemos vivir la vida flagelándonos por un error que cometí a los 18. A los 18 era una niña y ese es el estado de conciencia que tenía en ese momento. Y mucha gente se flagela de por vida por una decisión de ese momento. Es que me embaracé muy joven y soltera. ¡Qué barbaridad! Y luego ¿ya no tienes permiso de ser feliz nunca más por esa decisión? Pues no, yo creo que sí, ¿no? En ese momento pues era lo que había. En ese momento a lo mejor no querías que el novio te dejara o a lo mejor pues estabas muy emocionada con la situación. Y entonces, ¿qué más da? O sea, realmente pierdes la oportunidad de ser feliz ya por esa mala decisión, pero mucha gente cree que sí. Y entonces, pues hay que tener cuidado porque no, en ese momento era lo que había y en ese momento era lo que se podía. Y en ese momento esa es la decisión que tomé y además no la puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es cómo la reescribo, cómo le doy otro significado. Todo comportamiento es generado por una intención positiva. Nadie hace las cosas por fregarme. La vida no me quiere amolar, el otro no me quiere fregar. El otro habla desde su miedo, desde su enojo y desde su tristeza. Y lo que busca es tu aprobación, o te busca demostrar que es poderoso o busca, pero no lo hace por fregarte. Y entonces cuando yo soy capaz de darme cuenta que hay una intención positiva en el otro, entonces soy capaz de perdonar más fácilmente. Pero sí, hay dos cosas. Mi profe Pablo siempre dice, ¿qué quieres? ¿Tener razón o vivir en paz? Si quieres tener razón, tienes razón, es un desgraciado y te quiere amolar. O quieres vivir en paz y darte cuenta que el otro no es un desgraciado y no te quiere amolar, tiene su propia historia y es como pudo actuar. Y entonces puedes soltar y puedes liberar. Pero es un tema de decisión, es un tema de hacer conciencia, es un tema de sacar del inconsciente toda la basurita que le hemos ido echando a lo largo de nuestra vida y decir, hey, hasta aquí llegué con esto, ni una más. Ahora me voy a ir dando cuenta, voy a ir haciendo consciente que lo que el otro hace no me lo hace por fregar, lo hace desde su propia historia, desde su propio miedo. Todo se puede perdonar. Y ya sé que aquí a todo mundo le gusta poner el ejemplo del abuso sexual y bla, bla, bla. No nos vamos a meter en ese lío, también se puede perdonar, pero no nos vamos a meter en ese lío porque es un tema, a todo mundo le gusta sacar la última tragedia para ver si somos capaces de perdonarla también. Sí se puede. Hay mucha gente que lo ha logrado. Y entonces la pregunta es, ¿y yo quiero? O prefiero victimizarme con eso toda la vida porque es muy fácil que la gente diga, ay, sí, es que pobrecita, tuvo una historia muy trágica. Es muy cómodo, tiene sus ganancias, sin duda tiene, y se vale decir yo prefiero ser víctima, me es muy cómodo y me resulta muy beneficioso, pero entonces hay que dejar de quejarse un poquitín. Cuando perdonamos, no perdono al otro, sino la falsa percepción que tuve del otro. Y del otro no me engañó de cómo era. Yo creí que era honesto y fiel. Yo creí. El otro nunca me dijo. Entonces, bueno, pues lo que perdono es mi falsa percepción. El otro tiene su historia y yo no la conozco. La vida es como la alberca. Cada quien habla desde donde está. Y entonces yo, lo que el otro dice, no lo puedo juzgar tan fácilmente porque no conozco, ¿no? Es muy fácil así. Entonces lo que tengo que hacer es tomar conciencia y perdonar. Voy a comprender cuáles son las creencias y emociones que tengo adentro y que niego. Y ya que tomo conciencia, entonces elijo diferente. Perdono, ¿no?
Perdono sabiendo que no existió pecado ni existió culpa, solo existió una circunstancia. No perdona pecados. Y lo que decíamos que en todas las experiencias de tu vida, siempre puedes aprender algo. Y la paz se alcanza así, perdonando y aceptando. Así fue, no había de otra, así decidimos, así hicimos y así fue perfecto. Y hoy aprendo, perdono y dejo ir. Eso es lo que me permite alcanzar la paz. Tengo un pensamiento que me genera, siempre un pensamiento me genera una emoción que me lleva a una acción, a un resultado y a una creencia. Y con esa creencia vuelvo a generar el mismo pensamiento que me genera la misma emoción. Todos son iguales siempre y entonces me enojo y entonces lo que hago es actuar con desconfianza y entonces si actúo con desconfianza, el de enfrente me va a ver la cara y entonces refuerzo la creencia de que todos me van a ver la cara. Y entonces así se va generando este círculo que me lleva a vivir pues siempre como con un poco de inquietud, siempre con enojo, con algo de miedo, con una frecuencia vibratoria de pues todo me quiere engañar, todos me ven la cara, todos me engañan, todos me mienten, a mí todo me sale mal, etcétera, etcétera. Y entonces vivimos en este loop del que es muy difícil salir. Y con eso termino mi plática. Muchas gracias a todos y con mucho gusto si alguien tiene una pregunta, los escucho. Gracias, Gaby. Excelente.